Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que tú propusiste, la relación entre la inteligencia artificial y la complejidad de los datos. Buenísimo. Y justo el artículo que compartiste, Inteligencia al vuelo del caos, va al grano con la pregunta clave. ¿Cómo influye la complejidad de los datos en la capacidad de la IA para aprender y para resolver problemas? Exacto, y antes de seguir, un recordatorio para todos. Si quieren más sobre Machine Learning e AI, suscríbanse al newsletter AI and Data Insights y síganos en LinkedIn y X. Ahora sí, a descifrar este paper. Para empezar, los investigadores usaron algo llamado autómatas celulares elementales, o sea, ECA, para generar datos con diferentes niveles de complejidad. ECA. Suena complejo. ¿Podrías explicarnos un poco más qué son exactamente? Imagina un tablero de ajedrez, pero en lugar de piezas, cada casilla puede estar encendida o apagada. Las reglas del ECA determinan cómo cambia el estado de cada casilla. Depende de sus vecinas. Es como un juego simple, pero sorprendentemente puede generar patrones muy complejos. Entiendo, como el juego de la vida, ¿no? Donde reglas simples crean patrones inesperados. Exactamente. Y lo fascinante es que entrenaron diferentes modelos del lenguaje GPT-2, cada uno con datos diversos, Ah, con distintos grados de complejidad. Luego los probaron en tareas como resolver puzzles lógicos o predecir movimientos de ajedrez. o sea, quería ver si una IA entrenada con datos más complejos era mejor para resolver problemas. ¿Y qué descubrieron? Los resultados fueron sorprendentes. Los modelos entrenados con datos más complejos se desempeñaron mejor en esas tareas desafiantes, pero ojo, también encontraron que hay un punto óptimo de complejidad. Un punto óptimo. ¿Te refieres a que si los datos son demasiado complejos, la IA ya no aprende tan bien? Exacto. Si los datos son demasiado caóticos, demasiado aleatorios, la IA no puede encontrar patrones y su rendimiento disminuye. Es como si hubiera un equilibrio delicado entre el orden y el caos. Eso me recuerda a cómo aprendemos los humanos. Si todo fuera predecible, no habría nada nuevo que aprender. Pero si todo fuera completamente aleatorio, tampoco podríamos encontrarle sentido al mundo. Muy buena analogía. Y para entender mejor cómo la IA procesaba esta complejidad, los investigadores analizaron los patrones de atención de los modelos. Es como ver en qué se enfoca la mente de la IA. Es como si pudiéramos espiar dentro del cerebro de la IA. ¿Y qué encontraron? ¿En qué se fijaba la IA al resolver los problemas? Lo interesante es que los modelos entrenados con datos complejos tendían a mirar más hacia atrás en el tiempo, a estados previos del ECA. Es decir, no solo se fijaban en el presente, sino que también usaban información del pasado para tomar mejores decisiones. Es como si estuvieran aprendiendo a partir de su experiencia previa. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la IA? Si la complejidad de los datos juega un papel tan importante en la capacidad de la IA para aprender, ¿qué tipo de datos deberíamos utilizar para entrenar a las IAs del futuro? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Exacto. Y este estudio nos da algunas pistas interesantes. No se trata solo de darle a la IA montones de datos, sino de encontrar el tipo de complejidad adecuado que la impulse a desarrollar nuevas capacidades. Es decir, que el futuro de la IA no depende solo de la cantidad de datos, sino de la calidad, la estructura, Y la complejidad de esos datos. precisamente. Y eso abre un campo de investigación fascinante. ¿Cómo podemos crear o encontrar conjuntos de datos que sean lo suficientemente ricos y complejos para impulsar el desarrollo de una IA verdaderamente inteligente? Es una pregunta que nos deja pensando. Sin duda. Y en la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos con más detalle qué nos dicen los resultados de este estudio, sobre cómo la IA aprende a partir de datos complejos. Retomando nuestra inmersión, hay otro detalle fascinante, sobre cómo la IA procesa la complejidad de los datos. Resulta que la secuencia temporal, el orden en que la IA recibe la información, también juega un papel crucial. En serio. O sea que no solo importa el tipo de datos, sino también el orden en que se presentan. Exactamente. Los investigadores hicieron una prueba muy interesante. Desordenaron temporalmente los datos, pero mantuvieron la misma complejidad espacial. ¿Y sabes qué pasó? Los modelos entrenados con estos datos desordenados tuvieron un rendimiento mucho menor en las tareas de razonamiento. Es como si la IA necesitara experimentar la información en orden, para poder comprenderla realmente. Sí, esa es una excelente forma de verlo. Es como si para desarrollar una inteligencia más sofisticada, la IA necesitara no solo ver la complejidad, sino también vivirla a través del tiempo. Entender cómo las cosas cambian y se relacionan entre sí a lo largo del tiempo. Me pregunto si esto significa que la forma en que entrenamos a la IA actual, con grandes conjuntos de datos estáticos, podría no ser la más efectiva. Quizás deberíamos buscar formas de crear experiencias de aprendizaje, más dinámicas para la IA. Es una posibilidad, muy intrigante. Tal vez si queremos que la IA desarrolle una comprensión más profunda del mundo, necesitamos ir más allá de los datos estáticos.
y crear entornos de aprendizaje que le permitan experimentar la información de una forma más natural y secuencial. Es fascinante cómo este estudio nos lleva a cuestionar nuestras suposiciones sobre cómo la IA aprende mejor. Y hablando de aprendizaje, ¿hubo alguna otra conclusión interesante sobre cómo la complejidad de los datos afecta la capacidad de aprendizaje de la IA? Sí, de hecho la hay. Los investigadores encontraron que los modelos de IA más grandes, aquellos con mayor capacidad de procesamiento, aprendieron de forma más eficiente a partir de datos complejos. Entonces podríamos decir que una IA más potente se beneficia más de la complejidad de los datos. Exactamente, es como si hubiera una especie de sinergia entre la complejidad de los datos y la capacidad del modelo. Si queremos aprovechar al máximo el potencial de la IA, necesitamos ambas cosas, modelos potentes y datos que los desafíen. Esto nos lleva a una pregunta aún más grande. ¿De dónde obtenemos estos datos complejos? ¿Cómo podemos crear conjuntos de datos que sean lo suficientemente ricos y desafiantes para impulsar el desarrollo de una IA verdaderamente inteligente? Esa es la pregunta clave, sin duda. Y creo que la respuesta podría estar justo frente a nosotros, en el mundo real. Piensa en la enorme cantidad de datos que generamos cada día, interacciones en redes sociales, transacciones financieras, datos científicos. El mundo real es una fuente inagotable de complejidad. Exactamente. Si aprendemos a aprovechar esa complejidad de forma responsable, podríamos crear una nueva era de la IA. Una IA que no solo imite la inteligencia humana, sino que incluso la supere en algunos aspectos. Es una idea emocionante, pero también un poco abrumadora. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos utilizando esta complejidad para el bien y no para crear algo que se nos escape de las manos? Es una preocupación válida, y por eso es crucial que el desarrollo de la IA vaya de la mano de una profunda reflexión sobre sus implicaciones. Necesitamos asegurarnos de que la IA que creamos esté alineada con nuestros valores y se utilice para beneficio de la humanidad. Entonces, la complejidad es la clave para desbloquear el potencial de la IA, pero también es un arma de doble filo. Necesitamos manejarla con cuidado y responsabilidad. ¿Es verdad? Totalmente de acuerdo. El futuro de la IA está en nuestras manos y depende de nosotros asegurarnos de que sea un futuro brillante para todos. Pero para llegar a ese futuro, aún hay muchas preguntas por responder y muchos desafíos por superar. Y qué mejor que seguir explorando esas preguntas y desafíos en la última parte de nuestra inmersión. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el mundo de la complejidad y la inteligencia artificial. Hasta ahora hemos visto cómo la complejidad de los datos Puede impulsar a la IA a ser más inteligente. Y cómo el orden en que la IA recibe la información también es clave. Es fascinante. Cómo este estudio nos hace repensar cómo entendemos la IA. Totalmente. Y para cerrar esta inmersión, me gustaría destacar algunas de las conclusiones más relevantes del estudio y reflexionar sobre sus posibles implicaciones para el futuro de la IA. Perfecto. ¿Cuáles son las principales ideas que deberíamos llevarnos de esta investigación? Bueno, una de las conclusiones más importantes, y que ya hemos tocado, es que existe un punto óptimo de complejidad para el desarrollo de la inteligencia en los modelos de IA. No se trata solo de darle a la IA montones de datos, sino de encontrar ese equilibrio entre el orden y el caos, que le permita aprender de forma efectiva. Ese concepto de punto óptimo realmente me ha hecho pensar, podríamos decir que la clave para una IA más inteligente no está solo en la cantidad de datos, sino en la calidad y la estructura de esos datos. Exactamente. Y esto nos lleva a otra conclusión importante del estudio. Incluso cuando se les presenta un problema simple, los modelos de IA pueden encontrar soluciones complejas y no triviales. Esto sugiere que la capacidad de la IA para aprender y resolver problemas puede ser mucho mayor de lo que imaginábamos. O sea que la guía no se limita a seguir instrucciones, sino que puede desarrollar sus propias estrategias y soluciones creativas. Eso es increíble. sin duda. Y si aprendemos a aprovechar esta capacidad de la IA, podríamos resolver problemas que actualmente nos parecen insuperables. Imagina las posibilidades en campos como la medicina, la ingeniería o la exploración espacial. Es emocionante pensar en el potencial que tiene la IA para transformar el mundo. Pero al mismo tiempo, surgen preguntas importantes. Si la IA puede ser tan creativa e inteligente, ¿cómo podemos asegurarnos De que se utilice. para el bien de la humanidad? Esa es la pregunta clave y por eso es fundamental que la investigación en IA vaya acompañada de una profunda reflexión ética. Debemos asegurarnos de que la IA que creamos esté alineada con nuestros valores y que se utilice Para beneficio de todos. Entonces, la complejidad es la clave para desbloquear el potencial de la IA, pero también es un arma de doble filo. Necesitamos manejarla con cuidado y responsabilidad. Totalmente de acuerdo. El futuro de la IA está en nuestras manos y depende de nosotros Asegurarnos. de que sea un futuro brillante para
para todos. Bueno, ha sido una inmersión fascinante. Hemos aprendido mucho sobre cómo la complejidad de los datos puede influir en el desarrollo De la inteligencia artificial, así como los desafíos que se abren ante nosotros. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, Odeseo. Un placer. A todos los que nos escuchan, les recuerdo que pueden seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, suscribiéndose al newsletters AI and Data Insights y siguiéndonos en LinkedIn y X. Hasta la próxima.